Nuestra vida espiritual no puede depender de las circunstancias que nos rodean. Nuestra vida espiritual tiene que ser continuamente en avance sin importar lo que veamos. Y eso era lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos todo el tiempo. Él fue una vez con ellos en la barca, pero luego los envió solos y ya les había mostrado cómo reprender la tormenta, ya les había mostrado cómo utilizar la fe y el poder de la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor, un nuevo día que tú nos regalas, que nos permites abrir los ojos, Dios, y saber que estás con nosotros, que tu palabra es la que nos alimenta, la que nos sustenta, la que nos transforma, y en esta hora queremos pedirte, Espíritu Santo, que coloques en nosotros un corazón enseñable, que nos ayudes en todas las cosas y que nos den las fuerzas para seguir avanzando. Papito Dios, gracias, porque tu amor y tu misericordia siempre están presentes en nuestras vidas. Que hoy sea un día especial y que tu palabra, Dios, sea llenando nuestros corazones en esta hora. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos hoy a tener una palabra que tiene que ver con el Evangelio de Mateo. Vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Seguramente ya tú la has escuchado, si no la has escuchado, bueno, hoy vamos a tener ese mensaje basado en esta parábola bien especial. Hablando yo con el Señor, orando en oración, diciéndole a Él el mensaje para este día, me traía a memoria esta parábola y creo que es una parábola que viene muy, como decimos nosotros, como anillo al dedo, en este momento, en este tiempo, y ahora quiero explicarte las razones, los motivos y el porqué de esta parábola. Pues siempre ha sido importante, obviamente, pero por qué en este momento me llega a mí a través del Señor con su Espíritu a darme esta palabra, y creo que es muy, pero muy propicia para los tiempos que estamos viviendo en este momento. Entonces quiero que me acompañes, vamos a leer la palabra del Señor. La pastora ahí nos va a ayudar en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, en el capítulo 13. Vamos todos allá, Mateo capítulo 13, el versículo 1. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor hasta el versículo 9. Entonces, pastora, vamos a leer lo que es la palabra del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, después de que la pastora nos leyó esta parábola del sembrador, en el capítulo 13, recuerden, de Mateo, capítulo 13, Mateo versículo 1 al 9, encontramos esta bella parábola que seguramente ha sido escuchada por todos. Vamos entonces a mirar que hay unas características bien especiales de esta parábola. Mencionan los diferentes tipos de tierra o los diferentes lugares, ¿sí? Digámoslo así, donde cayó la semilla y lo que le sucedió a la semilla en cada uno de esos lugares. Entonces, hoy vamos a analizar muy detenidamente, sobre todo dos aspectos, pero vamos a mirarlos todos acerca de lo que es esta parábola del sembrador. Si nosotros miramos y seguimos leyendo el Evangelio de Mateo en el versículo 18, Jesús retoma nuevamente lo que es el tema de la parábola y ahora les explica y les dice por qué el Señor hablaba a través de parábolas. Pero a los discípulos les es permitido el explicar mejor el porqué de estas parábolas, cómo es, qué significa este tipo de parábolas. Entonces no nos vamos a centrar en eso que el Señor les dijo que para ellos sí era importante explicarles, porque había gente que no iba a entender, pero vamos a centrarnos en lo que es realmente el mensaje como tal, lo que es la parábola del sembrador. Si nosotros miramos, dice la palabra de Dios que hubo una parte que cayó junto al camino. Ese es una semilla, la semilla que se sembró
que cayó en determinado lugar, es decir, en determinada tierra. En ese caso fue junto al camino. Después nos habla de que otra parte de esa semilla que se sembró cayó en pedregales. Ok, entonces van dos acontecimientos o dos lugares donde cayó la semilla. Luego miramos en el versículo 7, vemos de que la otra parte cayó entre espinos, es decir, había una tierra pero que tenía espinos, y esa es otra tercera lugar o tercera parte donde cayó la semilla. Y por último encontramos lo que es la buena tierra. Entonces estamos hablando de 4 aspectos o 4 características importantes de esta parábola, porque nos mencionan 4 diferentes lugares donde la semilla cayó, y vamos a mirar entonces qué fue lo que aconteció con esa semilla. Entonces es bien importante. Entonces yo quiero que ahora usted me acompañe y avancemos hasta Mateo capítulo 13, en el mismo capítulo 13, pero en el versículo 18 vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. De ahí en adelante vamos a pedir a la pastora que me ayude a leer y luego empezaremos a explicar detalladamente lo que el Señor quiso enseñarnos a través de ella. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. En el versículo 18, ahí mismo en Mateo 13 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, qué interesante. En este pasaje ya de la Escritura, retomando lo que es la parábola del sembrador, el Señor explica un poco más sobre estos 4 lugares donde cayeron, la semilla que se sembró y qué es lo que representa realmente para cada persona, para cada parte. Bueno, es una enseñanza para cada uno de nosotros también. Entonces vamos a mirar lo que dice el versículo 18 nuevamente. Vamos a mirarlo. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recordemos que es haciendo el paralelo, dice que la parte que cayó junto al camino de la semilla, que vinieron las aves y se la comieron, significa que hay gente que oye la palabra del reino y no la entiende. Quiere decir de que viene el malo, el enemigo, Satanás, y arrebata lo que ha sido sembrado en el corazón de las personas. Eso, mi querido amigo, mi querido hermano, es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas no abren su corazón para la predicación de la palabra. Muchas personas no abren su corazón para recibir el mensaje del evangelio. Y simplemente no entienden lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia de que la predicación para la gente que no conoce es locura. Sí. Es locura, fuimos salvados por la locura de la predicación, dice la palabra, y ahí es donde tenemos que hacer bien énfasis, pastora. Sí, porque recordemos que para las personas que no conocen del Señor, todas las cosas que ven en la Biblia son una locura, pero cuando nosotros miramos, aquel que cae esa semilla junto al camino es aquel que no entiende, aquel que no le encuentra sentido, aquel que dice, no, pero eso cómo puede ser así, no tiene lógica. Pero es que las cosas de Dios, las cosas del Señor no aplican nuestra lógica humana, no aplican nuestro conocimiento humano ni lo que nosotros creemos y hemos visto siempre. Las cosas del Señor para nosotros y para las personas que no conocen de Él son una locura, porque son totalmente sobrenaturales, diferentes. Y esa semilla, cuando cae junto al camino, es aquel que no entiende esa palabra, y esa palabra, pues al no entenderla, no va a llevar ningún fruto. Viene el malo y la arrebata, se la lleva por completo. Así es. Ahora miremos la segunda parte, el segundo acontecimiento que ocurre. Dice en el versículo 20, recuerde que estamos en el capítulo 13 de Mateo, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a hacer el paralelo y recordemos
¿Qué fue lo que mencionó el Señor Jesús antes de explicar esta parábola? Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Todos sabemos que para que una semilla se dé, tiene que tener la profundidad, debe ser enterrada correctamente, no puede ser ni muy abajo ni muy superficial, para poder que la semilla pueda brotar. Si queda muy superficial, brota, pero sus raíces no van a tener profundidad en la tierra. Entonces, sencillamente no, la raíz, recuerda que la raíz en una planta hace que sustraiga los nutrientes de la tierra para poder que ella pueda desarrollarse. Sin esta raíz no va a poder desarrollarse, no va a poder tener un crecimiento. Y luego dice que como no tenía raíz, pues viene el sol, obviamente, y se seca. Entonces, cuando el Señor Jesús la explica, dice que el que está en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ya, pero después no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es decir, es una persona que se alegra con el mensaje del Evangelio, que se alegra con la palabra del Señor, pero se le va rápido ese gozo, se le va rápido esa alegría. Se acaba rapidito. Sí, y luego dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de esa palabra, dice la Biblia, luego tropieza, que viene a representar lo que era, ¿no? El sol que seca. Es decir, ese sol que seca son las aflicciones y la persecución por causa de la palabra. A ver, aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis en esta predicación, y es importante, que creo que muchísimas personas están viviendo en este momento por esto, porque hay personas que reciben la palabra con gozo, y eso lo vemos mucho en las iglesias que continuamente ganan personas, pero que retienen mucho personal para seguir creciendo en la palabra del Señor, y por eso está la consolidación, el discipulado, etcétera. Pero dice la Escritura que le reciben con gozo en ese momento la palabra, pero es una persona que no echa raíces. Por eso es importante que cuando una persona conoce al Señor, haga el proceso de discipulado, para que pueda echar raíces y de esa manera su vida espiritual pueda crecer. Si echa raíces, va a venir el viento, va a venir la aflicción, las dificultades, y no va a mover. Y si hablamos de una planta, la planta necesita una raíz fortalecida para poder que esa raíz sostenga el tallo también y haga que el viento no la tumbe. Sí, ¿no? Y algo tan tremendo, el mismo sol es una vitamina, Claro. pero si esta planta no tiene suficiente raíz, dice que el sol la quema. Exacto, O sea buen que punto. algo que puede ser de bastante de bendición, como no está correctamente, la semilla no está como debe de ser. Entonces, mire, en vez de ser algo beneficioso para la planta, lo que termina haciendo es quemarla. Y eso es lo que ocurre cuando las personas son confrontadas con la palabra. Cuando viene la palabra y viene esa confrontación, lo que tengo que renunciar, lo que tengo que dejar, las cosas que tengo que cambiar porque he venido haciéndolas mal, como que hasta allí llega la alegría, ¿no? Así es. Y entonces empezamos a ver que esa semilla se empieza a desperdiciar porque no va a dar el fruto que se necesita. Ahora, la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir de que la aflicción no llegue. De hecho, ahorita que la pastora mencionaba acerca del sol, ese sol representa ese tipo de aflicciones. El sol es una vitamina para las plantas. Para nosotros representa la vitamina D, importantísima. Las plantas necesitan ese sol para poder desarrollar el proceso de fotosíntesis, convertir su alimento, etcétera, para poder que crezcan fortalecidas y sanas y puedan dar fruto. Las aflicciones y las persecuciones por causa de la palabra del Señor, es decir, por ser cristiano, hacen parte de la vida del cristiano y pueden ser como unas vitaminas porque te ayudan a fortalecer tu fe. Las aflicciones son necesarias para el creyente, porque a través de las aflicciones nosotros aprendemos a conocer más a Dios. A través de las aflicciones ejercitamos más nuestra fe. A través de las aflicciones nos afianzamos más en el Señor. Pero necesitamos tener un fundamento especial para que esas aflicciones no terminen. ¿Por qué? Por destruirnos. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Entonces hay personas que reciben en la congregación o en una célula, qué sé yo, en cualquier parte reciben al Señor y empiezan a asistir y la reciben con gozo, les gusta la alabanza, les gustan muchas cosas, pero cuando viene la aflicción, cuando vienen los momentos de prueba, los momentos difíciles, pues sencillamente abandonan el camino del Señor. ¿Por qué? Porque les parece demasiado complicado, difícil. Ahora, estamos viviendo una situación de pandemia a nivel mundial y me temo que muchas personas están pasando por este tipo de cosas, es decir, por las aflicciones de lo que ha generado la cuarentena, las aflicciones de lo que ha generado el encierro, el estar en el hogar, en fin, todo esto ha causado una cantidad de aflicciones
tremenda dentro de la gente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que estas aflicciones están haciendo que la gente como que se esté olvidando de las cosas espirituales de Dios, o lo tomen sencillamente como una manera emocional. Aquel que haya estado en la congregación solamente porque le gusta oír a fulano o tal pastor, porque me gusta ir a la iglesia, porque lo veo como un club, porque ahí tengo amigos, porque ahí soy aceptado, o sencillamente porque me gustan las alabanzas, la debe estar pasando muy, pero muy mal en este momento, porque no tiene raíz, porque no tiene un fundamento de la palabra. El cristiano que tiene el verdadero fundamento de la palabra del Señor, aunque los templos estén cerrados, no tiene por qué afectar tu relación con Dios. Si los templos están cerrados, tu corazón no está cerrado, tu corazón no está preso, tú estás libre en el Señor y tú puedes seguir adorando al Señor en la casa, en cuarentena o no cuarentena, en cualquier lugar. Entonces, las personas que han vivido de ese emocionalismo son las que pueden haber sido más afectadas en este momento. Y nosotros necesitamos caminar con Dios, esté o no esté la pandemia. Amén. Esté las cosas, ¿cómo digo yo? Que aquí haya un clima favorable, es decir, que las condiciones estén buenas, que todo esté tranquilo, como hace unos meses atrás, o sencillamente cuando hay una tormenta. Nuestra vida espiritual no puede depender de las circunstancias que nos rodean. Nuestra vida espiritual tiene que ser continuamente en avance, sin importar lo que veamos. Y eso era lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos todo el tiempo. Él fue una vez con ellos en la barca, pero luego los envió solos y ya les había mostrado cómo reprender la tormenta, ya les había mostrado cómo utilizar la fe y el poder de la palabra. Y resulta que en una de esas ellos creyeron que cuando fueron solos que iban a morir, que iban a perecer. Y el Señor tuvo que aparecérseles, ¿cierto? Y mandar a Pedro a que caminara sobre las aguas. Exacto. Entonces, esas dificultades que tú lees en la palabra del Señor que vivieron los discípulos eran necesarias para que ellos pudieran fortalecerse. Es como ese sol, es como esa vitamina. Es decir, si nosotros tenemos un buen discipulado, unas buenas bases doctrinales, esas aflicciones cuando vengan a nuestras vidas, aunque son duras y de pronto vamos a no entender muchas de esas cosas, pues te van a fortalecer como creyente, te van a dar más vitalidad, van a ejercitar, como digo yo, ese músculo de la fe. Y eso es algo importante, pastora, no sé qué tengas que aportar ahora. Sí, nosotros tenemos que dejarnos ejercitar por Dios. Es una bendición cuando vienen esas aflicciones, esas pruebas, a veces no las entendemos, no las comprendemos, pero nos ayudan y son muy necesarias, porque es la vida, no todo puede ser fácil. Aún la misma semilla y a la hora de ser sembrada, ella también tiene su lucha, ella también tiene que buscarse espacio, y lo importante que acabamos de ver, si no tiene raíz, pues el viento cuando sople se la va a llevar, el sol la va a quemar y no vamos a ver nada positivo en ella. Exacto. Entonces, hermanos, hay una parte de esa semilla que se siembra, la semilla que se siembra la palabra de Dios, hay una parte que cae junto al camino. Es decir, es aquella persona que recibe la palabra, la puede oír, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Tenemos hombre natural, tenemos hombre espiritual, tenemos hombre carnal. Pero hablando del hombre natural, para él las cosas de Dios son una locura. Entonces no las entiende porque se han de discernir espiritualmente. Y si no tienes al Espíritu Santo no vas a poder entender la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces eso es algo importante. Cuando nosotros evangelicemos y prediquemos, debemos de tratar de orar y pedirle al Señor que Dios le hable el entendimiento a cada persona para que pueda entender el plan y el propósito de la salvación. ¿Ok? Tampoco salvación es ofrecer, como digo yo, carro, casa y beca. Es decir, te aceptas a Cristo a través de una oración y ya estás. No. Porque muchas personas hacen la oración y no aceptan realmente a Cristo de corazón. Amén, hermanos. Necesitamos nosotros es tener un verdadero cambio, una genuina transformación en nuestras vidas. Y es cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que necesitamos de un Salvador. Ahí es cuando realmente nos arrepentimos y le decimos al Señor que entre en nuestro corazón. No a través simplemente de una oración de fe. Lo hacemos como un protocolo dentro de la iglesia, pero por eso es importante el refuerzo, por eso es importante consolidar, por eso es importante visitar las personas, por eso es importante estar pendiente de ellas como un bebé espiritual, porque posiblemente al pasar al frente hizo una oración, pero es posible que no haya nacido de nuevo. Y a través de la visita, a través del cuidado pastoral que se le haga, esta persona empieza a entender lo que es el plan de salvación, y así podrá definitivamente aceptar y tener un encuentro personal con Cristo. Si no hay un encuentro personal con Cristo, no hay nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Ahora, la otra parte cae entre pedregales, aquellos que reciben con gozo.
Solamente me gusta la alabanza, o solamente Yo he conocido muchísimas personas en estos 23 años pastoreando, he conocido muchas cosas y sé que hay personas que les atrae. Bueno, gloria a Dios, porque por lo menos algo les atrae, en algún momento Dios los toca. Pero no puedes vivir todo el tiempo en emociones. Hay gente que vive de emoción en emoción. Entonces vive en emoción porque le gusta estar en conciertos, le gusta estar en seminarios, y no estoy diciendo que sea malo, pero hay personas que solamente se sienten motivados y atraídos solamente por este tipo de actividades dentro de la congregación o dentro del pueblo cristiano. Y cuando se citan a un ayuno, no aparecen. Cuando se citan a una intercesión, no aparecen. Entonces son personas emocionalistas que van a ser de corta duración. Y esas personas, cuando venga la persecución o la aflicción, la personal, la familiar, etcétera, lo que estamos viviendo a nivel mundial, inmediatamente, ¿qué pasa? Se seca y la palabra de Dios empieza a ser infructuosa en esa persona, lamentablemente. Entonces, eso era lo que Dios me traía un poco y decía, muchas personas están viviendo esto. Como no hay iglesia, entonces ahorita la raíz parece que se ha secado. ¿Por qué? Porque no hubo profundidad. Fue un corazón lleno de pedregales, un corazón lleno de emoción, un corazón lleno de cosas facilistas. Y los caminos del Señor no son fáciles, pero el Señor está con nosotros y nos ayuda. Claro, y es que la emoción no sostiene a nadie. El único que nos sostiene y lo que nos ayuda a seguir adelante es la palabra de Dios. Cuando esa palabra realmente penetra en nuestros corazones, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, tú sacas a relucir esa palabra, te acuerdas, tal versículo dice eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo puedo, yo tengo que seguir adelante, tengo que prenderme la mano de Dios. Pero cuando no hay esa profundidad, pues, ¿qué vamos a tener? No hay fruto, se va a secar. Ahora vamos a mirar lo tercero que aconteció en esta parábola, ¿cierto? Que dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Atención, la oye. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo fue que lo mencionó el Señor en la primera vez que mencionó pues la parábola? Vamos a mirar. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Acá el Señor en el versículo 22, capítulo 13 de Mateo, recuerda, versículo 22 lo explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Hasta ahí estamos claros. Una persona oye el evangelio y ahí la recibe la palabra. Es una bendición. No hablamos de emoción, hablamos de una persona que la recibe, que está contenta, que seguramente ha empezado a caminar con el Señor. Pero luego, ¿qué dice? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Vamos a mirar qué es el afán de este siglo. La Biblia me menciona en el Sermón del Monte que el Señor les enseñó acerca del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Es decir, que no nos preocupemos por qué comeremos, ¿cierto? ¿Qué comeremos, qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿cierto? Y así como Él alimenta a las aves, así también Él nos alimenta, así como Él viste los lirios del campo, así también el Señor se encargará de nosotros. O sea que cuando habla acerca del afán, está hablando acerca de lo que es la provisión. Es decir, el afán del ser humano, el afán de todos es por tener, es decir, por tener una comida, por tener un vestido, por tener un techo, por tener un trabajo, por tener dinero, y definitivamente se necesita tener el dinero para poder ¿qué? Vivir. La Biblia dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, sino el amor al dinero. Exacto, es que el problema no es tener dinero, porque el dinero se necesita. Todos necesitamos comprar los alimentos, comprar el vestido, todas las cosas. Pero a lo que se refiere es ese afán, esa ansiedad, es depositar la confianza que si no está ese dinero en mi mano, entonces creo que el mundo se está acabando y ahora qué voy a hacer y me voy a morir. No, o sea, no podemos llegar a eso. Tenemos que depositar 100% la confianza en Dios. Y me imagino que lo que dice esta semilla es eso, ¿no? Claro. Ahora, el afán de este siglo. En este momento de pandemia hay muchas personas que están afanadas. Obvio, la situación es complicada. Para algunos más, para algunos menos. Unos tendrán, para algunos habrán tenido ahorros, otros no les habrá afectado mucho la parte de la pandemia, pero para la gran mayoría a nivel mundial sí. Y sabemos que no son momentos fáciles, sabemos que son momentos difíciles. Sabemos más cuando hay deudas, sabemos más cuando hay bancos, cuando hay préstamos, cuando hay compromisos, cuando hay educación de hijos, cuando hay comida,
y a eso se le suma si hay alguien enfermo en casa. Es una situación muy complicada, hay muchas personas que han quedado sin empleo, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que ese afán no puede permitir que la palabra de Dios se haga infructuosa. La Biblia dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nuestra confianza tiene que ser plenamente en Él. Seguramente has intentado muchísimas cosas para mejorar tu situación económica. De pronto has intentado de todo. Escuchas por aquí, escuchas por allá, ves que a alguien le fue bien por aquí, entonces intentas, pero hasta ahora no tienes resultados. Yo te voy a invitar a que descanses en Dios. Descansa en Dios. De pronto ayer tuviste, hace un mes tuviste, hoy no tienes. Tranquilo, Dios sabe eso. Pero recuerda que a veces las aflicciones son innecesarias para que nosotros podamos fortalecernos en la fe. Es necesario y todos vamos a pasar por eso. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Sí. Y aquí vamos a añadir algo como un tip especial. Porque cuando dice la palabra del Señor que nos pongamos la armadura para que podamos resistir en el día malo, eso quiere decir que hay días buenos, pero también hay días malos. Cuando tengas esos días buenos a nivel económico, cuando tengas buen empleo, cuando tengas buenas ganancias en tu trabajo, lo que tú realices, la actividad que hagas, tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a guardar, a ser un buen administrador, porque normalmente cuando el ser humano gana más, tiende a gastar más, y necesitas aprender a que hay días malos, y ese día bueno que hoy Dios te regala, no es para que gastes más. Ese día bueno que hoy Dios te regala es para que cumplas con lo que haya que cumplir y los gastos necesarios, pero ese sobrante que normalmente nunca ganas, lo guardes, para cuando venga el día malo tú puedas pasar tranquilamente. Eso hace parte de la bendición. Cuando tú miras la historia de José, recuerda que José, después de estar en la cárcel, fue segundo en el reino, ¿cierto? El segundo después de Faraón, y fue un hombre que pudo quintear la tierra. Quinteó la tierra, y cuando quinteó la tierra fue a raíz del sueño que tuvo, que habían vacas, 7 años de vacas flacas, gordas, y luego 7 años de vacas flacas. En las vacas gordas, ¿qué hizo José? Guardó. Cuando vinieron las vacas flacas, había, y era el único reino, el único lugar pues donde tenía provisión realmente, alimento. ¿Y qué hacían las personas? Venían allá y pues el reino se enriqueció mucho más. Amén. Tenemos que aprender a guardar, tenemos que aprender a ahorrar. Y esta pandemia, yo creo que nos va a dejar muchas lecciones. Nos va a tener que, como hoy está la palabra de moda, reinventarnos en muchos aspectos de la vida, ¿no? En muchos aspectos. Los negocios tienen que reinventarse. Las personas que no les gusta o le ha detestado, porque conozco de personas que detestan la tecnología, pues les va a tocar aprender la tecnología, porque a partir de ahora todo se irá a manejar a través de la tecnología. Ya sabemos que así como ocurrió esta pandemia, puede venir más y más, y no es que sea una mala predicción de mi parte que yo esté diciendo, pero la Biblia dice que los tiempos finales vendrán pandemias, vendrán terremotos, hambres, o sea, vendrán muchas cosas. Entonces tenemos que pensar y empezar a generar estrategias a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de empresa, de cómo vamos a afrontar cuando vengan situaciones así extremas. Muchas veces los cristianos ministros, hablábamos de este tipo de cosas y la gente no podía entenderlo. Aún nosotros mismos, que predicábamos de eso, no llegamos yo creo que a palpar la magnitud de lo que puede ocurrir hasta que no lo vivamos, y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, de aquí en adelante, yo creo que cada uno tiene que prepararse mejor para lo que viene. Tenemos que vivir como si fuera el último día hoy, pero tenemos que planificar las cosas como si Cristo todavía tardara en venir. No sé si me hago entender. Entonces, es importante que el afán no nos robe a nosotros la bendición, que el afán no nos robe a nosotros la paz. Luego dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra del Señor. Hay personas que empiezan a irle muy bien y empiezan a tener dinero, pero el dinero se convierte en un engaño. Empieza a corromper el corazón. ¿Cuántas personas en la congregación y en otros lugares que he conocido a través de las redes que me han pedido también oración por empleos? Dios les ha dado el empleo, los han llamado de empresas. Hay gente que les llama y les dice: mira, hay una vacante en mi empresa, ¿por qué no vienes? Es un amigo, es un familiar, ven, trae la hoja de vida y listo, al otro día estás trabajando. ¿Y cuántas personas estaban presentes en los ayunos, en las intercesiones, en las alboradas, en las oraciones, en la célula? Y Dios, yo sé que Dios me va a responder. Y del momento en que Dios les da el trabajo, nunca más volvieron a aparecer en la iglesia. O aparecen cada mes, o aparecen cada 2 meses, o aparecen cada 3 meses. Y uno empieza a mirar cómo la gente es desagradecida con Dios. Y perdonen que lo diga de esa manera, pero es así.
utilizamos, como decimos nosotros aquí, bueno, en nuestra congregación muy coloquial, el Dios bombero. El Dios bombero es aquel que cuando tenemos un incendio, como la falta de economía, falta de empleo, entonces lo llamamos para que nos apague el incendio con la manguera. Apenas lo apague. Y apenas lo apaga, ya, chao, no necesito al bombero. No, Dios no es un bombero. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Y fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Y necesitamos alabarlo en todo tiempo, con o sin, con abundancia o sin abundancia, o con escasez. Amén. Entonces, el tener dinero, si no se llega a manejar, puede llegar a ahogar lo que es la palabra del Señor y se puede hacer infructuoso. ¿Por qué? Porque se empieza a convertir el dinero en la prioridad. Como empiezas a vivir mejor, empiezas a comer mejor, empiezas a comprar cosas que antes no tenías, empiezas a verte físicamente mejor ante los demás, empieza el corazón a envanecerse. Y eso hace que muchas veces la bendición se corte. Hay personas, conozco cristianos que han empezado a crecer mucho en su trabajo, pero se olvidaron del diezmo. Hay personas que no les gusta que hable de estos temas, pero la Biblia habla de pecado, la Biblia habla de amor, la Biblia habla de salvación, de condenación, pero también habla de finanzas. Amén, así es. La Biblia habla de finanzas. Si no quieres, pues entonces no leas la Biblia, pero la Biblia habla de finanzas y la Biblia habla del diezmo. Y hay personas que se olvidan del diezmo, se olvidan del diezmo. Pastor, es que estamos en crisis. Bueno, en crisis hay que ser fiel con Dios. Siempre. Hay que ser fiel con Dios. Y entonces empieza a ir muy bien y de un momento a otro se cortó el chorro de la bendición. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? La Biblia dice que en Ageo se detuvo la lluvia sobre los sembrados, se detuvo la bendición que Dios había derramado sobre aquel entonces. ¿Y cuál fue la dificultad? El motivo. Porque se olvidaron de la casa de Dios y se dejaron solamente sus ganancias para atesorar en sus viviendas, en sus casas, artesanarlas, ponerlas muy bonitas, y se olvidaron de la casa de Dios y no la terminaron. Y por eso se cerró el cielo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ganar dinero, a veces nuestro corazón nos puede jugar una mala pasada y Dios empieza a probarnos. Yo digo que el diezmo, la ofrenda, es un medio por el cual también Dios nos ayuda para librarnos de la codicia, de que mantenga nuestro corazón humilde y sencillo delante de Él. Cuando ganábamos muy poco, como queremos ser fiel con Dios y que Dios nos bendijera, entonces dábamos el diezmo siempre y nuestra ofrenda. Pero ahora que ganamos mucho, entonces nos parece demasiado. Y como dice mi esposa, igual, sigue siendo el mismo 10%, no ha cambiado, sino que somos más bendecidos. Amén. Pero nosotros tenemos que ser fieles con Dios en todo momento. Amén. Porque todos comemos, todos nos vestimos, todos hemos podido salir adelante en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades. Y no se nos puede olvidar quién es el que nos da todo todos los días. Entonces, recordemos, vamos en tres características, tres cosas que mencionó el Señor sobre esta siembra y lo que pasó. Una, que cayó junto al camino, ya que es aquella persona que oye la palabra, no la entiende. La otra es la que viene y cae sobre pedregales, que es la que no tiene profundidad de tierra, y cuando viene la aflicción y la persecución por la palabra, abandonan, es decir, la palabra de Dios la abandonan y se olvidan de todo y se van. Y la otra, la tercera, me habla acerca de los espinos. Es aquel que recibe la palabra del Señor, es así, pero el afán de este siglo, el afán por el que como, el que me he visto, el que tengo, el no sé qué, el vecino compró y yo no compré, el vecino construyó y yo no construí, ese tipo de cosas son el afán. A cada uno a su tiempo. Solamente hay que aprender a ser buenos administradores. Acuerda lo que te digo, ahorrar en tiempos buenos para cuando vengan los tiempos malos puedas estar tranquilo. Exacto. Y obviamente dice que el engaño de las riquezas, es decir, el si te envaneces o si te, como digo yo, enfocas solamente en hacerte rico, pues vas a caer en tentación y lazo del diablo. Se ahoga la palabra, como dice la Biblia. Exacto, se ahoga la palabra y no va a tener ningún fruto. Ahora, lo último, la cuarta, dice la palabra el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mira lo que dice, el que oye y entiende la palabra. Mira lo que decía el Señor Jesucristo en el versículo 8 del capítulo 13. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. En el versículo ya 23, Él explica esa otra parte. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Te acuerdas de la primera? Que es el que oye y no entiende. Es el que está junto al camino. El que es buena tierra, es aquel que oye y entiende la palabra. Si tú quieres ser buena tierra, tú quieres ser esa buena tierra donde una semilla pueda ser sembrada y pueda dar mucho fruto, tienes que procurar entender, oír y entender la palabra del Señor. Para oírla y entenderla,
necesitas estudiar la Biblia. Pero no solamente estudiar la Biblia por ti mismo, solo orando, el Espíritu Santo te enseña, sino tienes que congregarte, tienes que hacer tu discipulado, tienes que estudiar, tienes que dejar que otras personas te guíen también en las cosas de Dios, porque tú no lo entiendes. Si tú vas a aprender algo, cualquier cosa, desde que nacemos, así sea montar bicicleta, alguien nos enseñó. Y tú dices, no, a mí nadie me enseñó, yo aprendí solo. Sí, no. Tuviste a alguien montando en bicicleta, así nadie estuvo contigo, así nadie haya estado contigo, diciéndote pedalea, haz esto, lo otro. Tú veías a otros niños, tú veías a personas montando en bicicleta y anhelabas eso. Entonces solamente con observar hay personas que aprenden, exacto. Pero se requiere de una enseñanza, se requiere de un tutor, se requiere de que tú puedas aprender lo que dice la Escritura. Entonces la Biblia dice, el de buena tierra es el que entiende la palabra, o sea, es decir, la oye y luego la entiende y da fruto. ¿Por qué da fruto? Mira, sencillo, oidor, hacedor de la palabra y luego viene ¿qué? El fruto. Y eso es lo que quiere Dios, que oigamos, que entendamos y que demos fruto. Entonces ahí ya no somos hombre natural ni somos hombre carnal, sino que venimos a ser el hombre espiritual o la mujer espiritual que dice la Biblia. ¿Quién es esa? La que oye, la que entiende y la que da fruto. Claro, porque si tú oyes y la entiendes, pues obviamente vas a poner en práctica. Si tú oyes que hay un pastel llamado tiramisú que es muy rico y entiendes la receta y sabes cómo hacerla, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer el tiramisú, consigue los ingredientes y tú mismo tienes la experiencia de hacerlo y vas a tener un tiramisú y después terminas haciendo hasta una tienda de tiramisú o qué sé yo, o torta tres leches, no sé, bueno, los que les gustan las tortas. Entonces es una manera muy práctica yo poder enseñarte y decirte, mira, esto es lo que Dios está diciendo. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, me temo que hay muchos cristianos que han flaqueado. Me temo que hay muchos cristianos que se han olvidado incluso que son cristianos. O dicen que son cristianos por religiosidad. Dicen que son cristianos porque pertenecen a una congregación. Pero tristemente es así. Yo tengo muchas personas que nos siguen en las redes sociales. Y yo te digo algo. Yo les creo solamente que me dicen que son cristianos por lo que ellos me dicen. Pero lo que reflejan sus Facebook, lo que reflejan sus redes sociales, no parecen que sean cristianos. Personas que nosotros como pastores hemos conocido durante mucho tiempo, jóvenes aún de nuestra congregación que hemos conocido mucho tiempo, lastimosamente hoy están más perdidos que el mismo diablo. Y tengo que decirlo así, porque uno mira lo que refleja. Tus redes sociales tienen que reflejar lo que tú eres. Tú no puedes estar caminando con Dios y reflejar licor, drogas, fiesta, pornografía. Tú no puedes reflejar esas cosas en tus redes sociales. No, pastor, es que eso es un post nomás. No. Tú en todo lo que hagas, tú tienes que reflejar a Dios. Tú no puedes ser un cristiano a medias tintas. Tú no puedes ser un cristiano tibio. Porque si hay algo que al Señor le enferma, es los tibios. Porque dice que los vomita de la boca. Y cuando el cuerpo de uno vomita algo es porque es algo que no le agrada. No le cae bien. No le cae bien. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y una persona así, el Señor lo va a vomitar. Entonces no dejes que el Señor te vomite. Conviértete en buena tierra. Sé una persona que oye la palabra, que entiende y que la apliques. Si ya has estado mucho tiempo luchando con vicios, con el trago por lo menos, no, es que me voy a tomar una cerveza para la sed. No, olvídate de eso. Olvídate ya del licor, olvídate ya del cigarrillo. ¿Por qué tú compras licor, te están matando? Tú compras cigarrillo, te estás matando. Estás dándole plata a otro para que se enriquezca contigo y tú te estás enfermando. Entonces, ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? Si lo que Dios quiere es darnos vida y vida en abundancia. Entonces empieza a dejar las cosas que te apartan. Eso por mencionar vicios. Pero hay otras cosas en nuestras vidas que nos apartan de Dios, que no son visibles, como cuáles, como el mal genio, la ira, los celos, la contienda, las disensiones, los malos pensamientos, etcétera, ¿cierto? Sí. Ese tipo de cosas nos alejan de Dios. Entonces empecemos a caminar verdaderamente con Dios. Pero vuelvo y lo repito, parece que estos 4 meses que hemos tenido acá de cuarentena, ¿cierto? Acabó la vida cristiana de muchos. Parece que estos 4 meses acabó la vida cristiana de mucha gente. Y ojalá que mucha gente que esté anhelando a que las iglesias se abran, sea porque realmente quieren buscar a Dios, es en serio y no sea por otra cosa, porque no necesitamos tener solamente un templo abierto para buscar a Dios. Algunas personas se han vuelto templo dependientes, pastores dependientes. Tú no puedes depender de mí como pastor para tu relación con Dios. Tú no puedes depender de mi ministerio o de misión sirviendo al maestro, o del ministerio que sea o de la denominación que sea para buscar a Dios. ¿Quién te dijo esa mentira? Satanás seguramente te la dijo, y si de pronto te la dijo disfrazado de ángel de luz. Pero te voy a decir algo, tú no necesitas una congregación para que tú seas un verdadero adorador. Eso no quiere decir, aclaro, que no hay que congregarse.
Hay personas que dicen, sí, pastor, por eso yo no me congrego, yo desde mi casa puedo orar a Dios. No, la Biblia dice que hay que congregarse. Ahora no lo hacemos por cuidados, por precaución, por ser prudentes, y la Biblia lo llama. Ok, respeto los que tengan otro concepto, que dicen que están persiguiendo la iglesia. Ok, cada quien con sus cosas delante de Dios. Pero para buscar a Dios, simplemente necesitas un corazón dispuesto y que seas buena tierra. Mira, ver prédicas como estas, otros mensajes míos de otros pastores a nivel mundial de sana doctrina, puedes alimentar tu vida espiritual. Puedes hacer estudios, hay estudios gratuitos, hay otros que quieres hacerlo a través de pagos, seminarios, institutos, hazlo, cómpralos, compra libros cristianos, apóyate, pero no dejes de alimentar tu vida espiritual. Pero hay algunos que parece que se les olvidó. Ahora, si perteneces a una congregación, tú tienes que amar al Señor y amar a tus pastores, amar a tu congregación y preocuparte por ella. Hay pastores en este momento que la están pasando muy, pero muy difíciles. Gracias a Dios nosotros hemos contado con la bendición de estar acá en un templo propio, donde no tenemos deudas, donde no tenemos nada que deberle a nadie. Pero déjame decirte algo, hay pastores en este momento que han tenido que entregar los locales, hay pastores que no tienen una iglesia en este momento, que el arriendo les llegó tan alto que ya no pueden pagar. ¿Por qué? Porque no hay diezmos, no hay ofrendas, no hay dinero. Hay gente que se enoja y dice, los pastores son ladrones, esto y lo otro. Sí, la obra de Dios se hace con dinero, no solo con oraciones. La obra de Dios se hace también con dinero. Amén, hermanos. La obra de Dios se hace con eso, porque con qué se cubren las cosas, los salarios, con qué se cubre lo que es los servicios, los arriendos, ¿sí? Las campañas que se hagan, no son gratis. El internet, todo esto tiene un sinnúmero de cosas que llevan gastos. Todo lo que tú hagas en la vida conlleva gastos. Te vas a un paseo con tu familia, tiene gastos. Quieres salir con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, hay gastos. Te vas a trabajar, hay un gasto, porque tienes que transportarte. Siempre hay un gasto para todo. Y hay personas que no lo entienden. Ya me quedo sorprendido. Hay personas que veo en las redes sociales, personas que son adivinos y cobran cantidades de dinero y nunca les dan una grosería, nunca les dicen nada, nunca los bloquean, nunca nada. Pero hay que un pastor hable acerca de economía, hay que un pastor hable de diezmos y ofrendas, entonces ese sí es el ladrón. Y déjame decirte, están totalmente equivocados. Pero el mensaje del evangelio hay que predicarlo como es. Y si ese mensaje causa persecución a mi vida o a tu vida, que tú eres cristiano, pues bienvenido sea. La persecución hace parte de la vida cristiana, mi querido amigo o mi querido hermano. Es así, y tenemos que acostumbrarnos a esto. Ya llevamos bastante tiempo predicando la palabra del Señor y no podemos parar. En medio de la dificultad, en medio de la pandemia, haya persecución o no, tenemos que seguir buscando al Señor. Entonces yo te animo para que tú despiertes esa parte. En Colombia no sabemos cuándo van a empezar a abrir las iglesias. Ahora hay demandas, hay tutelas que han entutelado al presidente, que han esto hecho y lo otro, para que se abran las iglesias. ¿Y cuál es el afán? ¿Verdaderamente buscar a Dios? ¿Verdaderamente es buscar a Dios que la gente se preocupan tanto por la fe de las personas? ¿O serán las cuentas que están por pagar de las iglesias, los proyectos que se quedaron pendientes, frustrados, truncados? Bueno, cada quien le dará cuenta a Dios. Pero creo que tenemos que ser prudentes con las cosas. Tenemos que ser muy prudentes con lo que está sucediendo. Lo de la pandemia no es un juego. Esto no es un juego. Y necesitamos buscar al Señor. Ahora, creo que podemos tener muchísimas otras cosas en las cuales preocuparnos. Y la primera es nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Y si buscamos a Dios con el corazón, Dios nos permite tener sabiduría para reinventarnos, ¿no, pastora? Para reinventarnos. Mirar las maneras de manejar y de ganarnos la vida. Si ya no tienes empleo, busca la manera de ganarte la vida. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Se los he dicho muchas veces. Si tú eres bueno en algo, entonces empieza a sembrar en un canal de YouTube, por lo menos. Hablamos acerca de eso. Hay una persona que sabe hacer algo. Entonces empieza a grabar tus videos. Enséñale a otro. Pastor, pero no voy a tener dinero ya. Bueno, ok, pero tienes un comienzo. ¿Hace cuánto yo a la congregación le he venido diciendo? Desde hace mucho tiempo trabajan en las redes sociales. Si hubieran hecho caso desde hace mucho tiempo, en este momento de pandemia estarían ganando dinero a través de las redes sociales. Las redes sociales no paran. Amén. Pero, no sé, a veces parece que necesitamos un sacudón de estos. Ahora, tu negocio, si tú no digitalizas tu negocio, dentro de muy poco tiempo va a quedar obsoleto. Todo va a ser a través de digitalización, a través de la internet. Si no estás en internet, no existes. Si no trabajas en las redes sociales, no existes. Las ventas se hacen por Instagram, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales hoy en día. ¿Ya? Eso es una manera de poder ayudarnos y afrontar las crisis. Empezar a vender productos electrónicos, empezar a contactar a los clientes para que podamos nosotros también llevar a cabo
las ventas. Bueno, en fin, me meto por el parte de la economía porque la última parte me menciona de que hay gente que se ahoga por la palabra y el afán y las riquezas. Y podemos seguir buscando a Dios, pero a la vez Dios nos puede dar la capacidad de reinventarnos para mejorar ese aspecto. Y recuerda que el que fue sembrado en buena tierra, que es lo que estaba hablando, fue el que oyó la palabra y la entendió. ¿Y qué pasó? Y dio fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Todos no van a dar el mismo fruto, pero todos sí van a dar fruto. Amén. Entonces yo quiero invitarte en esta hora que oremos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que seamos esa buena tierra, a que no seamos ni los pedregales, ¿cierto? Como los pedregales, ni como lo de los espinos, ni el junto al camino. Que se olvide que ahorita tú escuchaste la palabra, pero no la entendiste, no la pones por obra, entonces chao, se me olvidó la palabra. No, porque entonces vino el diablo y te arrebató la palabra. No dejes que el diablo te arrebate la palabra del Señor. Empieza la transmisión y empieza a llorar el niño, que la olla, que no sé qué, que tocan el timbre. No, ahorita estoy ocupado, estoy escuchando la palabra del Señor. Tienes que aprender a tener determinación en eso, porque el diablo también te roba la bendición a través de este tipo de cosas. Te sientas a oír la palabra y preciso todo el mundo llega, o el familiar que nunca había llegado, entonces preciso llega. No, que espere un momento. Diles, entra y siéntese y espera un momento que estoy aquí ocupado con las palabras de mi Padre Celestial. Amén. Así tiene que ser. Vamos a orar entonces en el nombre de Jesús. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos lo importante que es que seamos una buena tierra. Hoy yo te pido, Señor, te pedimos por cada persona que puede ver esta transmisión, para que seas tú haciéndonos entender lo importante de que es que seamos esa buena tierra, Dios, que podamos entender, oír, entender tu palabra y que podamos dar mucho fruto, Señor. No todos los frutos serán iguales, pero lo importante es dar fruto. Que no estemos junto al camino, Señor, porque sabemos que es el que toma esa palabra y no la entiende, y el malo viene y la arrebata. Que no seamos los que estamos en pedregales que tienen poca raíz, Señor, y se queman, se secan. Dios mío, que no seamos aquellos que estamos entre espinos, porque el afán de las riquezas, la ansiedad, el engaño, Señor, de las cosas materiales, acaban con esto y terminan haciendo que esa semilla sea infructuosa, Dios. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser una tierra excelente, que podamos dar fruto para ti, que no se nos olvide, Señor, que lo que se cerraron fueron los templos físicos, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y seguimos abiertos, seguimos con vida. Y mientras estemos con vida, tú estás en nosotros. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, en todo momento, en todo tiempo, haya o no haya, Señor. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto para ti y que siempre tengamos esa disposición para aprender tu palabra. Señor, fortalece al que está caído, al que ha podido escuchar este mensaje. Permite que tu palabra, Señor, redarguya su corazón en esta hora. Y que seas tú transformando las vidas, Dios, porque solo tú puedes hacerlo. Al que está enfermo, Señor, sánalo. Aquel que necesita provisión, Señor, envía tu provisión y trae lo que tanto necesita tu pueblo, Dios. Esa palabra fresca y ese ánimo para seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, espero que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida, y que el enemigo no te arrebate esta palabra, y que puedas entenderla y ponerla por práctica, ponerla por obra.